Muy buenas, un gran saludo, espero que estés súper bien. Seguimos con esta sección de la inflación en que en este video vamos a analizar cómo se controla la inflación y específicamente vamos a ver tres medidas relacionadas con el control de la inflación. También vamos a analizar el caso contrario, ¿ok? Tanto lo que sería controlar un poco la deflación, que es lo contrario a la inflación. Y vamos a terminar con lo que serían tres ejemplos. Así que comenzamos. La inflación, ese quebradero de cabeza que tienen lamentablemente varios países y que, sobre todo en Latinoamérica, a veces pasamos por estos procesos de inflación, después volvemos a la normalidad, después caemos nuevamente en la inflación. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Qué herramientas existen para controlar la inflación? Primero, la inflación siempre se controla a través de lo que son las políticas económicas y el objetivo que tiene estas distintas políticas económicas que vamos a ver justamente en el video es equilibrar lo que es la oferta y la demanda de dinero. Es decir, cuando hay inflación o cuando hay deflación es porque hay un desequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda de dinero. Esa es la que manda, o sea, esas son las que mandan, mejor dicho, la inflación, lo que puede provocar la inflación o lo que puede provocar también la deflación. Oferta y demanda de dinero son la clave y eso es lo que hay que tratar de buscar, el equilibrio entre estas dos. Ahora, las tres medidas, vamos a comenzar con la más conocida, con la más común, incluso la que más se suele utilizar en la gran mayoría de los países, que es la política monetaria. Y esta es la medida número uno. Esta es como la primera medida que se debería siempre realizar. En que, si es que estamos suponiendo que el Banco Central es independiente, ¿ok? No es dependiente del gobierno, sino que es una institución aparte, una institución independiente, tienen las herramientas los bancos centrales para poder tratar de controlar la inflación. ¿Cuáles son esas medidas? Primero, la más conocida, subir la tasa de interés. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, lo que provoca es que el valor del dinero, el precio del dinero, por decirlo de alguna forma, que sería la tasa de interés, aumenta. Y cuando un bien aumenta su precio, es más difícil adquirirlo y a su vez se vuelve más escaso. Eso es lo que busca el Banco Central con esto. Al subir la tasa de interés, provoca que haya menos dinero circulando, que se vuelva más escaso el dinero. ¿Y eso qué efecto trae? Como sube el precio del dinero y eso provoca que haya menos dinero en circulación, las cosas que nosotros compramos, las compramos con dinero. Pero como ahora ese dinero está escaso, entonces el precio de las cosas cae, baja. Es por eso que al subir la tasa de interés debería, y digo debería, en condicional, debería bajar la tasa, debería bajar la inflación. Ahora, ¿por qué digo debería? Porque hay algunos casos en algunos países que aun cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, si es que ya están en un proceso de hiperinflación, cuesta que baje la inflación, ¿ok? Cuesta, pero cuando es un país que tiene más o menos un control macroeconómico y hay un proceso inflacionario, Banco Central sube la tasa de interés y la inflación cae. Segunda, reducir la oferta monetaria. Tiene relación con la primera, ¿ok? Cuando se habla de reducir la oferta monetaria, el Banco Central retira dinero circulante, saca dinero del mercado. Es decir, va a volver escaso este bien llamado dinero. Y al volverlo escaso, como cuesta más conseguirlo, las cosas que nosotros compramos con ese dinero caen su precio. Dicho de otra forma, es como que el dinero se valoriza. Y al valorizar esta parte, o sea, al valorizarse el dinero, la contraparte, que son las cosas que nosotros compramos, disminuye en su precio. Tercera opción, controlar el tipo de cambio. Si es que estamos hablando de, por ejemplo, un país que tenga un tipo de cambio flexible, o sea, que varía día a día, el Banco Central puede intervenir controlando este tipo de cambio. Si es que el dólar, por ejemplo, sube mucho, eso va a generar inflación. ¿Ok? Además que porque muchas de las cosas que quizás se compren, que se traigan de otros países, es con dólares, sale más caro, aumenta el precio de las cosas y cada vez que sube este tipo de cambio, lo que se está produciendo con la moneda nacional es que se desvaloriza. Y al desvalorizarse la moneda nacional, las cosas que nosotros compramos suben su precio. Esas son las tres medidas más comunes que suele aplicar el Banco Central a través de su política monetaria. Ahora, en caso que haya una deflación, o sea que haya una caída de precios que sea negativa, lo cual puede generar una recesión económica,
El Banco Central hace todo lo contrario. Baja la tasa de interés para que el precio de las cosas suba, aumenta la oferta monetaria para tener el mismo efecto, que el precio de las cosas que compramos suba, y en caso de que el tipo de cambio esté muy arriba, el Banco Central puede intentar, perdón, en el caso de que el tipo de cambio esté muy abajo, el Banco Central puede provocar que suba para que genere un poco más de inflación. ¿Y por qué? ¿Por qué el Banco Central va a querer que haya inflación? Porque siempre va acompañado del crecimiento económico. Es por eso que es peor caer en una deflación constantemente, porque eso implica que no hay dinero y que estamos ante una posible recesión económica. Pasemos a la número 2, que sería la política fiscal. Es decir, aquí está el Estado o el gobierno de turno que tenga cada país, en que esta política fiscal suele aplicar dos herramientas. Una es reducir el gasto público. Cuando se reduce el gasto público, el Estado, ¿cierto?, va a gastar menos, y al gastar menos va a haber menos dinero circulando. Por lo tanto, eso trae como consecuencia, al haber menos dinero circulando, que las cosas que compramos bajen su precio, porque el dinero se vuelve más escaso. Segunda opción, aumentar impuestos. Cuando aumenta impuestos el gobierno, que es parte de de la política fiscal, es parte de las herramientas que tiene un gobierno, va a generar, por ejemplo, aplica un impuesto a la empresa, a las empresas del país. Eso va a generar una disminución de la inversión. Y al disminuir la inversión, al haber, o sea, al existir estos menos niveles de inversión, hasta incluso puede llegar a afectar el empleo. Y al afectar el empleo afecta el consumo. Entonces ahí por una parte vamos a tener una caída de la inversión, una caída en el consumo, se van a comprar menos cosas y eso trae como consecuencia que las cosas que nosotros compramos tengan que disminuir su precio. Porque al vender menos van a tratar de bajar su precio para intentar vender. ¿Ok? Y si es que sobre todo hay un mercado competitivo, hay muchas empresas, más competencia de precios puede llegar a existir. Y eso va a generar que más quieran bajar su precio. Ahora, estas dos herramientas, me refiero tanto a reducir el gasto público como a aumento de impuestos, se denominan como políticas fiscales contractivas o políticas fiscales restrictivas. O sea, van a generar una contracción económica. Bien, porque esta contracción económica es muchas veces necesaria para que la inflación baje. En cambio, el- la política fiscal puede aplicar una expansión económica a través de la política fiscal expansiva, que sería lo contrario a lo que estamos viendo acá, aumentar el gasto público o disminuir los impuestos. Si es que aumenta el gasto público, más dinero en circulación va a existir, más va a crecer la economía, pero va a generar inflación. Y a su vez, si es que disminuye el impuesto, más inversión va a existir, más consumo va a existir más crecimiento económico, pero puede generar una inflación más elevada de lo que se quiere. Pasamos a la número 3, que son las medidas de oferta y regulación, en que aquí está, por ejemplo, aumentar la producción. O sea, si es que las empresas comienzan a producir más, van a haber más cosas. Entonces, más pueden bajar sus precios. A diferencia que dejen de producir. Si es que dejan de producir, puede generar inflación, porque van a haber menos productos para comprar, se vuelven más escasos. En cambio, si es que se aumenta la producción, eh, más fácil adquirir los productos y más baratos deberían estar. Control de precios, que esto también lo fija el Estado. En realidad el control de precios es una medida muy extrema que hay que tomar en casos muy excepcionales, porque cuando se controlan precios, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, desde ahora el gobierno estipula que el kilo de pollo, por ejemplo, va a estar a 3.000, ¿ok? 3.000 pesos, soles, lo que sea, ¿vale? La moneda que sea, pero 3.000. Y antes, por ejemplo, estaba a 3.500 o a 4.000. Pero el gobierno dice, no, fijamos el precio del pollo en 3.000 el kilo. Ok, eso es un control de precios. Si es que nos fijamos, antes estaba a 4.000 y ahora el Estado dijo, no, se baja a 3.000. Inmediatamente bajó el precio del pollo. Cayó la inflación por parte del pollo. ¿Qué puede producirse y qué se suele producir cada vez que se aplica este control de precios? Comienza lo que se denomina como el mercado negro. Es decir, empresas van a vender pollo a 3.500 o a 4.000 igual. Pero ¿qué es lo que ocurre?
va a empezar a escasear el pollo. Va a haber menos pollo circulando porque ahora se está vendiendo a 3.000 y las empresas lo tenían que vender a 3.500 o a 4.000. Y eso genera que las empresas dejan de vender en el mercado formal, por decirlo así, y comienzan muchas, hasta incluso personas, a comprar pollos y lo venden por fuera a un precio distinto al que tiene regulado el gobierno. Y ejemplo, lo que ocurrió en Argentina con el dólar. El Estado fijó una cantidad de dólar que se podía adquirir y comenzó a surgir el dólar blue, ¿ok? Que es un dólar informal, pero que se transa no en el mercado formal, sino que en el mercado informal, pero que se transa y hasta incluso los medios de comunicación van diciendo a cuánto está el dólar blue, porque ahí lo pueden comprar libremente. ¿Ok? Eso es una especie, por decirlo de alguna forma, como de mercado negro por parte del dólar. Que existen dos mercados, uno el formal y otro que sería el informal. Y la reducción de los costos de producción, por ejemplo, que buscar forma en que las empresas puedan bajar sus costos de producción. Esto sí o sí tiene que estar acompañado de un mercado competitivo, que existan muchas empresas que compitan entre sí. Al bajar sus costos de producción, las empresas van a querer adquirir más cuota de mercado y por lo tanto van a bajar sus precios. Y si es que la otra empresa comienza a hacer lo mismo, vuelve a bajar sus precios. Y eso trae como consecuencia una disminución de los precios, por lo tanto una caída en la inflación. Vamos con la mejor estrategia. Depende mucho del tipo de inflación que tenga cada país. Te invito a ver justamente un video que tenemos en el canal que habla sobre esto, qué puede provocar la inflación, cuáles son los tipos que puedan llegar a existir. Y independiente de, eso sí, del tipo de inflación, lo normal es que al principio se aplique una política monetaria y después una política fiscal. Eso es como lo normal. Primero que el Banco Central actúe, que el Banco Central intente bajar la inflación y si es que no está dando los resultados, que reciba apoyo por parte de la política fiscal o por parte de lo que sería el gobierno. Eso es como lo normal. Si es que nos vamos a las medidas más rápidas, por parte, por ejemplo, del Banco Central, la más rápida es que aumente o disminuya la tasa de interés. O sea, si es que, por ejemplo, el Banco Central aumenta la tasa de interés, esa es como la medida más rápida para intentar bajar los niveles de inflación. Y por parte de la política fiscal, jugar con los impuestos. Eso también genera inmediatamente una caída en la inflación. Bien, vamos con los tres ejemplos, los tres países. Hay varios, ¿ok? Pero como primer ejemplo vamos a mi país, a Chile, desde la década del 1990 al año 2000. Nosotros cuando en nuestro país comienza el año 1990, la inflación estaba en torno al 20%, 19, 21%, por ahí, en torno al 20%. Y se produjeron varios hechos. Primero, lo que fue la independencia del Banco Central, que en realidad la independencia del Banco Central comenzó en el año 1981, pasó por todo un proceso de independencia, o sea, todo un proceso de trámite, hasta que ya en el año 1990 vino la independencia completa por parte del Banco Central. Esto fue una gran medida para inmediatamente tomar políticas monetarias que ayudaran a disminuir la inflación. Segundo, se establecieron metas de inflación que no existían en ese entonces con claridad. Se estableció una disciplina fiscal, o sea, cuánto realmente lo que estaba gastando el Estado. O sea, ahí se fijan, tenemos lo que es la política monetaria, la política fiscal, y además se produjo una apertura comercial y un tipo de cambio flotante. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Que pasamos de una inflación del 20%, más o menos en 1980, hasta incluso, o sea, perdón, y también en principio de 1990, y llegamos a un 3% de inflación en el año 2000, que en realidad ese 3% nosotros en Chile lo mantuvimos desde el año 2000 hasta el año 2020, obviamente con variaciones, algunos años más, otros años menos, pero más o menos en promedio siempre estuvimos en torno a una inflación del 3%, hasta que llegó, bueno, lo que todos sabemos que ocurrió el año 2020, 2021, 2022, y que eso nos generó posteriormente una inflación del 12,7% en el año 2022. Bien, pero que ahora nuevamente está cayendo. Ahora vámonos a otro ejemplo, que es el caso de Alemania, que específicamente la década del 50 al 60, que en realidad esto partió un poquito antes, o sea, se produjo una reforma monetaria en el año 1948, estamos hablando después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial,
y que había muchas sospechas y había muchos indicios en que se iba a producir una hiperinflación en Alemania, ¿vale? ¿Qué se hizo? Una política monetaria restrictiva, muy restrictiva, disciplina fiscal, ahí entra nuevamente la política fiscal, reformas económicas y se estableció un modelo de economía social de mercado, que esto provocó, o mejor dicho, evitó que Alemania cayera en una inminente hiperinflación. Estamos hablando de esto justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos al último ejemplo, que es Brasil, en la década del 90. Ejemplo real, tengo una amiga que es de Brasil que me comentaba que más o menos en el año 93, ella, por ejemplo, iba a comprar azúcar en la mañana al supermercado y costaba 1000, e iba en la tarde de ese mismo día al mismo supermercado y costaba 3000. O sea, era una variación de precios en el mismo día gigantesca. Eh, ¿Qué hizo Brasil? Creó lo que se denominó el Plan Real, que fue una nueva moneda, ¿ok? Que eso se estableció en el año 94. Luego estableció una política monetaria muy restrictiva, y cuando hablamos de política monetaria restrictiva quiere decir que subió mucho la tasa de interés, disminuyó mucho la cantidad de dinero en circulación, controló el déficit fiscal, o sea, cuánto estaba gastando el Estado, política fiscal, y tuvo una apertura comercial y además privatizaciones. Y todo eso, todas esas medidas que estableció Brasil, que fueron de política fiscal, política monetaria y también relacionar toda la apertura comercial para aumentar los niveles de producción, provocó que la inflación pasara de 2.500% en el año 93 a un 10% en el año 96. O sea, el logro que tuvo Brasil fue gigantesco en 3 años. Bajar una inflación del 2.500% al 10% en 3 años no lo dice cualquiera, ¿ok? No es fácil. No es fácil y mantener posteriormente esa inflación también tampoco es fácil, ¿vale? Me refiero a la inflación de un 10%. Pero, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que la inflación, cuando supera el 10%, es lo que se denomina como una inflación pegajosa, en que caer al 9%, caer a lo que se denomina como una inflación de un dígito, es complicado. No siempre se puede, ¿ok? Pero cuando se logra, maravilloso, hay que aplaudir. El problema es cuando se pasa del 10%, porque ahí puedes caer justamente en esa inflación pegajosa, ¿vale? Muy bien, ese ha sido el video, espero que te haya gustado. No olvides pinchar me gusta y también suscribirte al canal y activar también la campana de las notificaciones para que te pueda avisar cada vez que vamos subiendo distintos videos, ¿vale? Cuídate mucho, que estés muy bien y te envío un gran abrazo.